de la tarde con 26 minutos y el Solivín se nota ya en su máxima expresión, podríamos decirlo, en este lugar donde ya inclusive está copando la principal entrada de lo que es la zona centro de San Jacinto. Notamos que en este otro tramo de la parte alta también por primera vez es que ingresa. Más arriba también ya está ingresando a las calles. El caos que soporta el pueblo de San Jacinto, la verdad da mucha pena. Nada borrará para esta generación lo vivido durante los meses de marzo y abril último, cuando el niño costero azotó todo el valle de Nepeña. Casas destruidas, desesperación, impotencia. Un episodio que parte de la población de San Jacinto había vivido hace décadas, pero del que poco se sabía o había aprendido pese a las advertencias. Vemos que el agua está casi por encima de donde se pasaba anteriormente. Estamos observando que el torrente de agua que está llegando es bastante, por qué no decir demasiado. Notamos que ya varios árboles se ha llevado esta fuerza del Huayco y que la casa, un lugar donde también servía para un restaurante, bueno, ya ingresó el agua en su totalidad. Este fenómeno avasallador no fue el primero que vulneró a San Jacinto, pero ¿cómo saber qué es lo que pasó y qué debemos aprender de nuestra historia para afrontar a futuros fenómenos climatológicos? Para suerte del Valle de Nepeña existe un documentalista, un personaje que se ha ganado a punta de esfuerzo de un hombre aquí y en el extranjero. Es el profesor Enrique Mejía Alday. Sí, él mismo se encargó de reunir evidencias fotográficas que datan del siglo pasado para plasmarlas en un libro que lleva como nombre El Niño en San Jacinto. A mí me ha nacido la inquietud porque desde niño yo he escuchado a mis abuelos, tíos abuelos narrar esta historia casi dramática, ¿no? Y en algunos tonos a veces espeluznante, bueno, ya con sus condimentos de los tíos abuelos, cuando nos reuníamos en torno a una reunión, disculpe la redundancia, a una fiesta familiar, en las noches de tertulia, de los cuentos, como se acostumbraba antes en San Jacinto, ¿no? Y nos ha quedado pues esa imagen, ¿no? Que quisiéramos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Nuestros sobrinos, que cada vez se va perdiendo este tipo de información. Gracias al profesor Quique es que ahora podemos saber un poco más de lo que sucedió en antaño. Este libro documentalista fotográfico describe las escenas que se empezaron a vivir desde el siglo pasado a causa de El Niño en San Jacinto, no sin antes abrirnos el conocimiento, haciéndonos saber con más detalle el origen y características de este fenómeno climatológico. He querido que sea bastante gráfica, pero también que tenga información en general, porque podemos hablar de qué pasó del aluvión del año 25 y qué pasó en el 72, en el 98, 83, pero la gente debe saber también por qué ocurren estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué es el fenómeno en sí, ¿no? ¿Qué es el fenómeno del niño? ¿Qué es el niño costero? ¿Cómo se manifiesta acá? ¿Cómo ha pasado estas cosas, ¿no? Entonces hay una primera parte en la que se informa precisamente de esto, ¿no? Desde lo que más o menos debo entender por el clima, porque este es un fenómeno climático, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el clima? ¿Cómo está equilibrado el clima normalmente? Y cuando se produce ese desequilibrio, ¿debido a qué? ¿No? Y eso es lo que produce estas lluvias, estos huaicos. Pero como manera de referencia, he incluido también algunos breves comentarios sobre el estudio del fenómeno del Niño y las ocurrencias en la época prehispánica, ¿no? Porque sí hay evidencias
Si bien es cierto, no se puede confirmar al 100%, pero sí hay evidencias, y hay una especialmente que he reseñado yo, sobre un documental que hace la National Geographic sobre los mochicas y su inexplicable prácticamente desaparición, ¿no? Y acá somos una ocupación mochica, ¿no? Acá en el Valle de Nepeña, que ha sido también de manera inexplicable y casi de manera, diríamos, inexplicable, y de un momento a otro una zona tan poblada ha desaparecido, no se sabe por qué han ocurrido migraciones hacia el interior, y ahora ya se van descubriendo que ha sido justo por este fenómeno del Niño, ¿no? Seguidamente, lo que encontramos en esta edición gráfica es una detenida y nutrida comparación entre el San Jacinto que se encontraba antes del llamado diluvio de 1925 y después de esta analogía de la cruzada bíblica de Noé, además de poder acompañar las imágenes con testimonios de personajes que vivieron estas apocalípticas escenas. Porque el año 25 fue particularmente desastroso, fue un aluvión que prácticamente desapareció San Jacinto, por muchos factores. No sé si fue más fuerte, menos fuerte, incluso hubo antes, en el año 1891, que lo refieren los abuelos, los bisabuelos, a los cuales tuvimos acceso en entrevistas, conversaciones, pero no fue tan fuerte. Este fue el que marcó la transformación de San Jacinto, la primera transformación de San Jacinto, ¿no? Destruyó totalmente. Entonces queríamos mostrar cómo era San Jacinto, dónde estaba habitado San Jacinto. ¿Por qué es importante eso? Porque después de tantos años se están volviendo a incurrir en los mismos errores. No aprendemos. No aprendemos. ¿Por qué? Porque no conocemos. Entonces, ahora que esta publicación reseña todas esas cosas, ojalá se puedan tomar las previsiones, las precauciones, ¿no? Y pongo comparativamente dos gráficos. Una foto que fue tomada el año 1925, inmediatamente después del aluvión, donde se ve la huella perfectamente del Solivín, y otra más en la parte inferior, de una vista casi similar, del mismo ángulo, de lo que es San Jacinto actual, 2017. Y la pongo en sombra a una zona donde vino el aluvión del 25. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra foto? Es solamente esta zona, ¿no? La parte del ping-pong. El año 25 se construyó, después en pleno aluvión, se construyó una muralla de piedras ahí. Eso impidió que posteriormente más venidas de agua en ese mismo evento pusieran en peligro más todavía casas, ¿no? o más la población, ¿no? Eso ha subsistido hasta hace pocos años, hasta hace unos 10 o 15 años, que bueno, la anterior administración, los anteriores dueños de San Jacinto, limpiaron, lo borraron, no sé con qué fines. Tras la exposición catastrófica del 25, el libro nos traslada hasta el Niño del año 72. Sí, año en el que San Jacinto se recuperaba aún de una imborrable página de desgracias en nuestro país con el terremoto del 70. En aquel año, el ya temido fenómeno se llevó lo poco que quedaba de pie en la localidad. Eso fue algo dramático, desastroso. Lo he recogido y lo he captado de los propios testigos, ¿no? De como cuando contaban, cuando los entrevistaba, ¿no? Y felizmente tengo las grabaciones todavía en audio de varias personas acá, entre ellos, incluso ahí en la publicación hay un testimonio exclusivo en la página central de don Ramón Martínez, que él es un agricultor muy conocido acá, muy entendido, muy conocedor de la realidad. Fue un agricultor que ya cuando ocurrió el aluvión, él era muchacho, ya joven agricultor. Entonces conocía, perfectamente daba las señas, los detalles de cómo había ocurrido. San Jacinto existía, para tener una referencia,
de la fábrica, de la actualmente zona industrial, la zona fabril, hacia el este, o sea, para lo que es ahora Santa Rosa, Los Pinos, ¿no? Hacia allá era la población. Ahí, la parte más extrema era la cancha de fútbol, y ahí ves en unas fotos, ahí está. Bueno, lo que estoy explicando ya lo van a poder ustedes ver porque hay fotos ahí en la publicación. Entonces toda esa zona era poblada, eran casas, eran pabellones, galpones le llamaban algunos, rancherías, donde ubicaban a los enganchados, a los trabajadores que traían de la sierra para labores del campo, ¿no? Entonces, y por ahí, por la altura del Cerro Pimpón, no es que se rompió, la magnitud del agua que vino del Solivín se desbordó por esa zona y prácticamente se llevó toda esa zona, todo, o sea, todo San Jacinto. Por ahí vino, desbordó por lo que fue, lo que es ahora Miraflores, ¿no? Prácticamente rodeando la fábrica de San Jacinto, y ingresó todo lo que es la parte del centro, ¿no? Lo que es ahora Barrio Nuevo. Por eso que hay zonas que son deprimidas en San Jacinto, o sea, son depresiones del suelo, y que bueno, nadie se explica por qué, ¿no? Ahora, después del terremoto, han sido rellenadas, pero antes se notaba más. Entonces volvió al cauce del Solivín. Eso ha sido, pues, han sido días aciagos, dramáticos para la población. Tuvo que refugiarse en la fábrica, que eran construcciones ya sólidas, modernas. En esa época se estaba construyendo un nuevo trapiche, ¿no? Eran estructuras gigantescas, ¿no? Para la época, y que resistieron, ¿no? La parte alta, donde estaba la Casa Hacienda, lo que sigue siendo el complejo administrativo ahora, estaba la Casa Hacienda, la iglesia, ¿no? La capilla de San Jacinto, que después subió a categoría de iglesia, y bueno, ahí se refugiaba la gente, ¿no? Los administradores igual tenían que hacer todo, ¿no? Escaseaban los alimentos, pues fueron días muy difíciles, ¿no? Hubieron muertos que que curiosamente los registros no señalan que hubieron muchas muertes acá. Quizás, no sé, porque no se hizo un censo o no se consideraba muy importante, pero las zonas aledañas también estaban pobladas. Entre San Jacinto y entre San José y Nepeña, por donde también llegó, había muchas zonas que eran ocupadas por agricultores, así, pequeños agricultores, y desaparecieron. Pero no se conocía, más allá de una persona, de don Alejandro Azarte, que fue nepeñero, ¿no? Y que lo relatan como una anécdota, que él sí falleció, quiso cruzar el Solivín en un momento que venía gran cantidad de agua, ¿no? Con su caballo, y se lo llevó, ¿no? Pero han sido momentos, ¿no? Tristes para San Jacinto. En la fábrica nacieron varios sanjacinteños, ¿no? Para que tengas una idea de cuántos días se tuvo que ocupar. Sirvió de refugio. Claro, habían bodegas donde se almacenaba el azúcar, que se convirtieron prácticamente en refugios completos, ¿no? De cientos de personas, ¿no? Estuvimos con Raúl Dreyfus, con mi tío René Jordán, que han vivido son sanjacinteños que han vivido acá esa época. Relataban que por el año 40 hubo una velada boxística aquí en San Jacinto, ¿no? Y ya estaban en pleno desarrollo de la pelea. Creo que uno de ellos era un muchacho Leca, decía, ¿no? Raúl Dreyfus, ¿no? Cuando la gente empezó a gritar, no, se viene el Solivín, y mucha gente en esa época estaba todavía viva de las ocurrencias del año 25, lo que fue el año 25, y salió despavorida por acá viniendo a ver, ¿no? A ver si es que efectivamente venía. Ocurrencias, ¿no? Incluso después del terremoto, mira, tras la desgracia que fue, porque desapareció, fue el segundo cambio
de fisonomía de San Jacinto, ¿no? Porque en ese entonces San Jacinto se estaba recuperando del terremoto del 70 y vino el niño del 72. El niño del 72. Pero para eso ya existía el cauce. Entonces, si bien es cierto, no hubo grandes daños. ¿Por qué? Porque las casas, al final de cuentas, recién se estaban construyendo las casas que se recuperaban del sismo del 70. Entonces, muchas todavía de las casas eran ranchos, eran viviendas improvisadas, como se pudo hacer, ¿no? En la época, ¿no? Después del terremoto, ¿no? Entonces, las lluvias sí afectaron, pero que yo recuerde y que se recuerde, solamente hubo una tarde de lluvia torrencial fuerte. Después sí hubieron lluvias fuertes, pero torrencial fue una tarde cuando venía el Solivín. Y bueno, los daños mayores fueron en el tema de los campos de cultivos para la reciente que estaba resurgiendo, pues la cooperativa en ese entonces, ¿no? Algunas infraestructura hidráulica, ¿no? Canales, vías de comunicación interrumpidas, ¿no? Pero en la población, incluso la gente, como en realidad la lluvia se producía generalmente en la zona media alta del valle, acá se esperaba nomás la llegada del Huayco, del Solivín. Y la gente lo iba a esperar desde las 3 de la tarde, ya sabían que ya iba a llover. Cosa de expectativa. Sí, era un espectáculo, ¿no? Hasta que en una de esas se soltó pues el Solivín, las lluvias torrenciales, y la gente corrió por todos lados, ¿no? 11 años más tarde, allá por el año 83, la preocupación empezaba a llegar al valle nuevamente, pues se anunciaba la llegada y también ya se registraban las evidencias de un fuerte niño que llevaba todo lo que encontraba enfrente. En esa oportunidad, el valle de Nepeña no fue tan perjudicado como los departamentos que van más al norte, pero sí hubo consecuencias que jamás se borrarán de las retinas de los ciudadanos. Antes había siquiera un puente en el que se comunicaba la parte alta de San Jacinto con la zona de acá céntrica que podríamos llamar, ¿no? Se lo llevó el año 98, se llevó ese puente, que era peatonal, pero al fin y al cabo era un puente que resistió un poco los primeros años, porque eso se construyó después del Solivín de 72, ¿no? Pero ya no hay, ahora hay un importante número de habitantes en la zona alta, ¿no? Casi se ha partido San Jacinto, es una importante población que hay en la parte alta, y si viene el Solivín, se aísla, deja sin provisiones, el mercado está en la parte baja, ¿no? Familiar, las farmacias están en la parte baja, la posta médica está en la parte baja, aísla completamente, ¿no? Desde el fenómeno El Niño del 98, los ciudadanos de San Jacinto hicieron pasar desapercibido a un león que dormía tranquilamente por casi 2 décadas. Un león que en este 2017 despertó con el niño costero, trayendo en él no solo desgracia, sino también casas, animales y hasta vidas humanas. Bueno, este año ha sido un niño costero. Este niño costero es un fenómeno que se desarrolla frente a nuestras costas del norte y a la de Ecuador. No es el fenómeno del niño tradicional que viene y que se prevé su llegada desde el Océano Pacífico, ¿no? Entonces esto en una semana y media se ha formado y empezado sobre esa ocurrencia, ¿no? Se ha formado con una bolsa de aire caliente, con unas paredes de lluvia que no dejaban entrar las corrientes frescas del sur que viene, de la corriente Humboldt. Entonces ha estado reciclándose ahí todo este calor y ha causado el daño que todos vemos. Entonces, este más bien fenómeno del 2017 se asemeja y lo comparan más con el año 1925. Ya los tratados, los estudios, ¿no? y las instituciones especializadas han identificado más con el año 25. Pero lo que la gente siempre dice, ¿no? Y porque hay gente que ha vivido el año 97, el 83, el 72, está fresco los recuerdos, tan frescos los recuerdos. Dicen el 97 también ha sido más fuerte incluso. Que haya sido más fuerte o menos fuerte no es el tema, ¿no? Yo siempre incido en eso. Es la peligrosidad y la vulnerabilidad que hemos creado nosotros
como comunidad, ¿no? El año 1925 quizás vino mucho más cantidad de agua por la quebrada de San Cristóbal, de Solidez, Alto. Pero no habían casas, no existía nada por ahí, solamente eran, había una zona arqueológica ahí que desapareció después con las invasiones, pero pero la gente lo vio. El año 72 tampoco se sabe si vino o no agua por ahí, porque no existían poblaciones por ahí. Solidez era la fila que da a las escuelas nada más. O sea, nadie sintió si vino o no agua. Pero a partir de los años 80, cuando empezaron las migraciones y la expansión urbana hacia esa zona, empezó a crecer, ¿no?, el peligro. Hasta que el año 98, la zona de San Francisco, se borraron las cauces que tenían ahí en la zona de Solivín, la zona de San Francisco, para habilitar esa zona, para zonas urbanas. Y se dejó a media construcción, media habilitación, y estaban ahí la zona. Y la misma gente que empezaba a invadir ahí tenemos pobladores conocidos que estaban en la primera, cerca a la losa de Ancón primero, que estaban, ¿no?, viviendo, todavía estaban en ranchos, ¿no?, de esteras, y sintieron el impacto de los huaicos. En Solidez Alto también no existía San Cristóbal, Villahermosa, no, esa zona no existía, pero se sintió el impacto y los huaicos, ¿no? Entonces yo creo que eso deberíamos diferenciar más bien. El Solivín, sí, aquel monstruo que no discrimina cuando empieza a caminar y que parece no tener piedad con los que lo rodean. Y el Solivín ya tenía ese cauce que presenta ahora. ¿Cuándo se crea ese cauce? Eso se ha creado el año 25. En el 25 ya nace ese cauce. Claro, eso ha sido originado por el año 25 y está un poco más profundo, ¿no? Antes no existía, era una bajada normal porque, como imaginarás, la geografía de San Jacinto viene desde el cerro San Cristóbal, descendiendo, ¿no?, hasta alcanzar un nivel casi plano, desde Ancón y toda la zona centro, ¿no? Pero no había ese corte que dejó el Solivín en el año 25. Incluso después del 25 quedó una parte frente a las calles de Ancón, dejaron así como una memoria, ¿no?, como una huella que se acostumbra. Lo han dejado después de la bomba atómica también en Japón, ¿no?, en varios sitios, ¿no?, que quedó después se cercó como un jardín, pero con los siguientes fenómenos del niño y el terremoto se ha desaparecido eso. Hay una descripción justo de la geografía del valle, ¿no?, y particularmente del Solivín. Pongo algunas fotos ahí que he captado del satélite, ¿no?, del Google Earth, en que se muestra muy nítido cuál es la configuración esta más adelante, ¿sí? Hay una también de crecimiento demográfico. Esta, ¿no? Sí, estas son las quebradas de Solivín. Es una serie de quebradas que vienen de más o menos a la altura de Jimbe. Entonces es un valle paralelo al valle de Peña, diríamos, que tiene todos todos sus riachuelos, todas sus quebraditas terminan en una principal que desemboca únicamente por acá, por San Jacinto. Esto debe tener aproximadamente hasta San Jacinto, debe tener unos 22, 23 kilómetros. Bueno, nadie lo ha medido porque, aunque ahora es fácil, ¿no?, con este satélite, pero aproximadamente debe ser unos 22 kilómetros, donde discurren agua de todas esas quebradas. Y esa quebrada se llama Solivín, donde se inicia, ¿no? Incluso hay una zona más allá que es Lapra, más cercanas también, que son tributarios al cauce del Solivín. Pero ese es el peligro, porque la única desembocadura que tienen todas esas quebradas es por acá, por San Jacinto. El niño en San Jacinto está no solo lleno de evidencias y descripciones fotográficas de todo el desastre que originó no estar preparado ante fenómenos de esta magnitud,
sino también está repleto de reflexiones que deben ser explotadas por los ciudadanos para no seguir cometiendo los errores que hasta la actualidad presenciamos y que tarde o temprano nuevamente podrían jugarle en contra a la misma gente, al propio San Jacinto. Y siempre he tomado atención, les he dicho, miren, vayan, cada vez que hay ocurrencia, y esta vez ocurrió lo mismo. Dos cosas puntuales. Santa Rosa, la zona del Pimpón y la quebrada de San Cristóbal. Si se activan esas dos o si no se controlan, hay un serio peligro de que ocurran desgracias acá en San Jacinto. Lo de San Cristóbal va a ocurrir siempre, de Solidez Alto siempre, se tienen que hacer mejores previsiones, mejores medidas de contención. Se ha intentado, parece que este año el evento ha sido superior a lo que se pensaba, ha causado estragos de todas maneras, pero no tanto porque sea mayor o menor. Yo creo que la vulnerabilidad es uno de los factores que da esa diferencia, ¿no? Si nosotros vamos y nos posicionamos con una casa donde sabemos que va a pasar agua, así venga menos agua, nos va a destruir la casa. Entonces, esas cosas, esas lecciones debemos aprender, ¿no? Incluso en esa misma hoja que te decía, de las lecciones del 25, grafico esta foto, mira, ¿no? Esta foto es reciente, ni siquiera es del 25, un comparativo de la zona de la quebrada, la parte alta de San Jacinto, ¿no? La parte norte, ¿no? Si en el 25 no habían casas, pero vino agua, y la información del año 25 fue que por ahí venía agua. El año 98 convencimos a los pobladores de Solidez Alto, que era mínimo recién en la ocupación, que por ahí venía agua. Y dicen, ¿de dónde va a venir agua? No hay nada por arriba, ¿no? A las autoridades les convencimos de que por ahí fuimos, visitamos, pero ¿de dónde va a venir agua? Decían, ¿no? Pero los abuelos dicen que viene cuando y ya estaba pronosticado esto. Cuando se quiere hablar cuál fue más grave, deberíamos hablar de nuestra conducta como pobladores, ¿no? Por ejemplo, incluso hemos cerrado prácticamente, hemos dejado un callejón para el paso de Soliví frente a lo que es ahora de Salud, ¿no? Los Pinos, ¿no? Esa zona, ¿no? Antes era amplio toda esa zona, ¿no? Pero no aprendemos. Pues entonces, cuando decimos si fue más fuerte o cuál es más parecido, yo creo que ahí más bien deberíamos nosotros ponernos a pensar en qué hemos cambiado, ¿no? Dicen que el alimento que nunca debe faltar para incrementar nuestro conocimiento es la lectura. Y con esta edición del profesor Enrique Mejía, no solo encontramos una amena forma de revisar pasajes de la historia del fenómeno El Niño en el Valle de Nepeña, sino también ver y asimilar todo lo que produjo. Un aporte que perdurará, estamos seguros de eso, entre los ciudadanos, y que usted tampoco debe dejar de tenerla. En San Jacinto actualmente hay un solo punto de venta, que es en Servicom, aquí en la esquina del mercado de San Jacinto, del amigo Junior Solano de Paz. Ahí hay ejemplares para la venta. Igual yo tengo en mi domicilio personalmente. Ahora con las redes sociales es más fácil, te piden por correo a nivel nacional. En el extranjero también se ha hecho una venta de un lote todavía mínimo, pero importante. Lo que me interesa, bueno, aparte de que este es un trabajo, un esfuerzo, que hay que recuperar también la inversión, desde luego, me interesa que la gente, la publicación llegue a la gente, que esté enterada de lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que puede pasar. No, que no se asuste, sino que tome conciencia de lo que en cualquier momento puede volver a repetirse. Este niño costero, nadie puede decir que este año no va a venir. Así como nadie pudo predecir que iba a venir que pueda venir el 2018. Así como nadie lo predijo del 2017, nadie. ¿No? Sorprendió a todos.